Hola, soy Celeste. Cuando el avión del abuelo desapareció, mi padre no lloró, sonrió. Para el final de esa misma semana, me echaron de la empresa. Cambiaron las cerraduras de mi apartamento y me borraron como si nunca hubiera existido. Creí que lo estaba llorando a él, pero en realidad estaba llorando por la versión de mi familia que creía tener. 2 años después, en una reunión de accionistas. Él entró con vida. ¿Y lo que ocurrió después? Digamos que algunos fantasmas no vienen a atormentar, sino a regresar. Y cuando lo hacen, los mentirosos empiezan a gritar, antes de sumergirnos en esto, dime una cosa. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es allá? Escríbelo en los comentarios, leo cada uno. Las luces del salón de conferencias no parpadearon cuando entré, pero algo dentro de mí sí. No debería haber estado allí. No me invitaron. Sin correo formal, sin notificación en el calendario. Sin cortesía del departamento legal. Solo un mensaje de texto de un número desconocido. El 8% no importará si no apareces esta noche. Votan a las 6 p.m. Salón de Conferencias B. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato esta mañana, intentando convencerme de que era una broma. Un error. Tal vez alguien aburrido en legal queriendo agitar fantasmas del pasado. Pero a las 5:45. Estaba estacionando en la zona de carga, donde las cámaras de seguridad apuntaban hacia otro lado. No entré como un accionista, entré como un fantasma. El pasillo frente al salón B estaba más silencioso de lo que esperaba, sin el zumbido habitual de asistentes, sin charlas, sin prensa. Solo el leve zumbido del poder tras puertas cerradas. Me paré al fondo, detrás de una de las columnas revestidas de madera, justo fuera de la vista. Pero lo suficientemente cerca como para oír el zumbido del micrófono y ver la pantalla de PowerPoint sobre el hombro de Rich. Él se mantenía, erguido frente a la junta, con las mangas remangadas. Esa postura de confianza exagerada que antes encantaba a todos. Nunca fue el estratega más brillante, esa siempre fui yo. Pero Rich tenía otra cosa. Arrogancia disfrazada de carisma. Una vez que aprobemos esta resolución, finalizaremos la dilución antes del cierre del trimestre. Estaba diciendo, alguien levantó la mano. ¿Y qué pasa con Celeste? Hubo un instante de silencio. Rich no dudó, la sacaremos en silencio, como hicimos con el viejo. Ya no hay razón para que siga rondando. No respiré. No podía. No se sentían como palabras. Se sentían como una bala que no debía ver venir. Mi abuelo siempre decía que las peores traiciones llegan suaves, de gente que sonríe mientras te corta. Y allí estaba yo. Viendo a mi hermano sonreír, la sala soltó una risa leve. Lo suficientemente ligera como para parecer auténtica. Lo suficiente como para hacerme entender que nadie allí dudaba de que esto estaba ocurriendo. Di medio paso atrás, con las rodillas firmes, aunque el estómago se me revolvía 2 años atrás. El abuelo Ayarik me llamó desde la pista de un pequeño aeródromo cerca de Reno. Tengo algo que va a destapar por completo los truquitos de Rich, me dijo. Encuéntrame en el Dine de siempre esta noche. Lleva los archivos de 2017. Nunca llegó, dijeron que el avión desapareció en algún punto entre Nevada y Utah. Sin Mayday, sin restos. Sin explicación. Durante semanas llamé a cada investigador que pude encontrar. Presenté solicitudes de búsqueda de emergencia, incluso contraté una firma privada que rastreaba anomalías de la FAA. Nada. Sin cierre, sin cuerpo. Solo un vacío que mi padre, Edric, llenó con una sonrisa repentina y brillante. Y una copia de un poder notarial fechado 6 días antes de la desaparición, para cuando regresé de un retiro de duelo en Arizona. Apenas 2 semanas después, ya me habían eliminado de la estructura. Rich era el CEO. Ya no aparecía en el directorio ejecutivo. La oficina con mi nombre en el cristal, borrada. Incluso reciclaron mi silla. Ese recuerdo ardía mientras permanecía al fondo de ese salón, viendo cómo lo hacían todo de nuevo. Una pasante pasó por el pasillo trasero. Paige, creo que se llamaba. Solía llevar café cuando yo todavía firmaba cheques ejecutivos. Sus ojos se abrieron en cuanto me vio. Se quedó paralizada. Yo no sostuve su mirada por medio segundo. Sin palabras, sin sonrisa. Luego miré más allá de ella, como si no estuviera allí. Su silencio fue suficiente permiso. Avancé lo justo para oír a Rich hablar sobre la nueva visión, un rebranding, operaciones más ágiles. Liderazgo fresco. La herencia no significa lealtad, dijo. Necesitamos evolucionar. Ni una mención al abuelo, ni una mención a mí. Estaban borrando mi nombre del registro de fundadores que se proyectaba en tiempo real. Mi sección iba desvaneciéndose de azul a gris mientras el cursor hacía clic en eliminar. No dolió. No como esperaba. Se instaló en mí como un aire frío que baja por la nuca. Silencioso. Inevitable y erróneo.
Podría haber hablado, haber caminado por el pasillo, levantar la mano y exigir una auditoría de voto de accionistas. Tenía ese derecho. Pero no me moví. Escuché. Dejé que todo siguiera su curso. Necesitaba verlo con mis propios ojos, hasta dónde llegarían cuando pensaran que no estaba mirando. Cuando Origi hizo clic en la diapositiva final y todos aplaudieron. Me giré silenciosamente hacia la puerta. Al pasar el umbral, susurré para mí misma, lo suficientemente alto para sentir cómo salía de mis labios. Ahora sé, no es amenaza, ni llanto, solo verdad de afueras. El cielo había tomado el color del crepúsculo. El aire cálido aún se aferraba a las aceras y no me apresuré. Llegué a mi auto sin mirar atrás. No lloré, no temblé, no maldije. Pero más tarde esa noche, después de lavar los platos, después de que el sol desapareciera por completo, tomé mi teléfono, deslicé hasta un número que no usaba desde hacía más de un año. Sin nombre, guardado. Solo un número. Lo toqué una vez y dije 5 palabras. Estoy lista para avanzar. Esa llamada cambió todo. El aire en mi apartamento se sentía demasiado quieto cuando entré esa noche. Cerré la puerta. Con llave, me quité los tacones y lancé mi blazer sobre el brazo del sofá. El silencio no me confortaba. Zumbaba alrededor de mis oídos como estática. No me senté, ni siquiera me serví un trago. Caminé directo al cajón, bajo la lámpara del pasillo. Saqué el viejo teléfono que no usaba desde hacía más de un año y marqué un número que tenía memorizado, pero nunca guardé. Sonó 2 veces. Listo, dijo la voz al otro lado, sin saludo, sin charla. Solo esa palabra, y de alguna forma era justo lo que necesitaba. Bishop, susurré. Vi la votación, dijo. Yo también he estado observando, cerré los ojos un instante, los abrí y caminé hacia el segundo dormitorio. El que no tenía cama, solo, un escritorio, 2 monitores y una única caja fuerte empotrada en la pared que ya había esperado suficiente hace 2 años, la mañana después de que me sacaran de la junta. Firmé un contrato de arrendamiento para una oficina separada abajo, un nombre que nadie relacionaría conmigo, una LLC oculta bajo 2 capas de empresas pantalla. Sin rastro que condujera a Celeste Harrington. Encuéntrame en 1 hora, dije. ¿Sabes dónde? Llevaré los archivos, respondió Bishop. ¿Y Celeste? Sí. Esto no será limpio. Lo sé. No pido limpieza. Colgué, guardé el teléfono en el cajón y dejé mis manos sobre la madera un momento más de lo necesario. Luego me dirigí al pasillo, tomé las llaves del gancho y me fui al garaje. El tráfico estaba ligero. Austin había sido cálido esa semana, pero el aire nocturno tenía un filo. Justo suficiente para mantenerme despierta mientras manejaba en silencio. El estacionamiento bajo el edificio estaba casi vacío. Aparqué en la esquina, entré por el ascensor trasero y usé mi vieja tarjeta biométrica para acceder a la oficina en el 6º piso. Las luces se encendieron al entrar. Olía ligeramente a cedro y papel viejo. No había estado allí en meses, pero nada estaba fuera de lugar. Bishop llegó 15 minutos después, alto, delgado y con ese abrigo raído que siempre llevaba. Como si ya no le importaran las apariencias, había sido jefe de cumplimiento en la gestión privada del patrimonio del abuelo Ayarik. Tras su retiro, no le debía nada a nadie. Salvo tal vez una última promesa. Pareces un desastre, dijo cerrando la puerta tras de sí. Gracias, murmuré. ¿Los trajiste? Levantó un sobremanila grueso. Tu hermano ha estado ocupado, pero no tan cuidadoso como cree. Nos sentamos. Abrí la caja fuerte. Saqué una tablet y me conecté a la red. ¿Qué pasaría si él no fuera un fantasma? ¿Qué pasaría si hubiera visto todo? Y sí, murmuré, con voz apenas un susurro. Ha estado observando todo este tiempo. Si eso envió, murmuré, aún mirando la pantalla. Entonces, ¿quién lo ha estado encubriendo? La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador de techo y el suave roce del abrigo de Bishop al moverse a mi lado. Ninguno de los dos se movió. Ninguno necesitaba hablar. Esa sola línea, esas 2 iniciales de Vero, habían desenredado algo denso y enredado dentro de mí. Algo que no me había atrevido a nombrar en años. Esperanza, pero no se posó con suavidad. Presionó heridas antiguas, obligándome a enfrentar lo obvio. Si el abuelo Ayarik había enviado ese mensaje cifrado y nadie dijo una palabra, entonces alguien lo había enterrado a propósito. Probablemente mucho antes de llamarme una carga. Probablemente, mientras ya planeaban su voto, hago unas llamadas, dijo Bishop, sacando su teléfono. Discretas. Empieza con Colton, dije. Él siempre le debía más que un apretón de manos al abuelo. Asintió y salió al pasillo. Me quedé atrás, con la espalda aún rígida por la silla, la mente girando. Apagué la pantalla, pero la imagen permaneció conmigo. Esas iniciales, esas coordenadas, Vero. Alaska. ¿Qué demonios lo había llevado hasta allí? No dormí esa noche. Me quedé en mi escritorio, leyendo cada página escaneada de los diarios de Ayarik.
repasando los que recuperé del trastero el año pasado. El mismo trastero, Kerry ya afirmó que estaba vacío de cualquier cosa útil, pero una entrada destacó, escrita con la cursiva inclinada del abuelo. Si la junta alguna vez se vuelve contra sangre, le he dejado las herramientas adecuadas. Un segundo testamento. Por si acaso, recorrí esas palabras con el dedo más veces de las que quisiera admitir. Antes no las había entendido completamente. Ahora leía una advertencia envuelta en amor. Al mediodía siguiente. Bishop había conseguido una reunión. Él te verá en persona, dijo Bishop al subirse a mi auto. Pero no va a hacer esto otra vez. Casi tiene 80 y acaba de operarse. Lo entendí. El juez Amy Colton manejaba discretamente asuntos de fideicomisos y patrimonio para las familias más ricas de Texas. Gallaric lo respetaba, no solo por su discreción, sino porque a diferencia de la mayoría en su campo, Colton no podía comprarse. O al menos eso decía el abuelo. Llegamos a la casa de Colton, un bungalow de adobe de un solo nivel escondido tras un seto de magnolias crecido en una calle tranquila de West Austin. Nos recibió en la puerta con un bastón en una mano y una mirada que decía que ya sabía demasiado. Solo acepté esto. Por quien fue tu abuelo, me dijo, y porque Harold Bishop todavía sabe cómo hacer sentir culpable a un viejo. Entramos a su estudio, con estantes llenos de libros de leyes, fotos antiguas y recuerdos con marcos de bronce. Olía a tabaco y aceite de cedro. Puse el archivo cifrado sobre la mesa junto con el cuaderno del abuelo. Colton se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. Vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban al leer la nota. La letra es suya, murmuró. Esto, tocó el archivo, es real. Fue redactado bajo mi supervisión. Pero nunca se procesó. Eso es preocupante. Golpeó su bastón una vez contra el suelo. ¿Recuerdas qué decía?, pregunté. Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Colton asintió lentamente. Gallaric hizo cambios al fideicomiso. La segunda versión desplazaba varios poderes de la Junta a manos de un fideicomisario único. Tú, me miró. Te dio control sobre las propiedades benéficas y, más importante, te concedió derecho a veto sobre cualquier fusión que involucre a Harrington Corps. Me recosté lentamente, intentando absorber ese peso. Si ese testamento se hubiera activado, comenzó Bishop. Colton terminó la frase, entonces el voto de anoche no valdría nada. Sería ilegal, pero se detuvo. No se presentó. ¿Por qué?, pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, revisó los documentos restantes que habíamos traído y luego sacó de detrás de él una carpeta de cuero. La abrió y sacó una copia amarillenta con un sello federal estampado en la parte inferior. Hace 2 años se presentó una declaración de muerte definitiva en un tribunal federal. Alguien juró bajo juramento que Gallaric estaba muerto, no presumido. Declarado. Me revolvió el estómago. Eso requiere un testigo. Colton levantó un dedo. Hubo uno, y creo que ya sabes quién fue. Giró la carpeta para que viera el nombre. Rich Harrington. Bishop exhaló con fuerza. No pude moverme. Mi padre había firmado la declaración jurada como testigo, declarando bajo pena de perjurio que había visto el accidente del avión de Gallaric, que él mismo había identificado los restos excepto que no había cuerpo, ni restos, ni confirmación. Solo un nombre en una línea y una excusa conveniente para cerrar un caso que nadie quería reabrir. Así que, dijo Colton con voz baja, ¿entiendes lo que esto significa? Asentí, no porque quisiera, sino porque ya no podía negarlo. Si actuaba sobre el segundo testamento, estaría acusando a Rich de fraude, de mentir en un tribunal federal, de falsificar una declaración para que Lee Edric borraran a Gallaric de los registros y me borraran a mí con él. Miré a Bishop. Él no parpadeó. Si sigues adelante con esto, dijo, estarás lanzando una granada a todo. Familia, empresa, legado. ¿Estás segura de que no se trata de venganza? Me levanté lentamente, dejando que mis dedos recorrieran la mesa. Luego el borde del expediente. No, dije, se trata de restauración. Es lo que el abuelo quería. Y creo que es lo correcto. Colton se recostó en su silla, observándome cuidadosamente. Vas a necesitar un abogado de primera, dijo. Ya, hice la llamada, respondió Bishop antes de que pudiera hablar. Ella tiene hambre. Recogimos los documentos y salimos a la luz del atardecer. El sol comenzaba a bajar, lanzando tonos dorados en el horizonte. Me quedé quieta un momento, respirando el aroma a pino cálido y cuero viejo. Bishop cerró la carpeta dentro de un maletín, lo aseguró y me entregó una copia. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó. No, dije, pero igual voy. Condujimos en silencio la mayor parte del camino de regreso, pero justo cuando entrábamos al estacionamiento de mi apartamento, miré la carpeta en mi regazo y pasé la mano por su borde. Dentro de esa carpeta no había solo papel, estaba todo. Lo que mi abuelo intentó proteger, todo lo que intentaron enterrar. Salí del auto.
Entré a mi apartamento y dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina. Mis manos temblaban sobre ella. Vamos a traerlo de vuelta, susurré papel por papel, hasta que él cruce esa puerta por sí mismo. 3 días después, estaba bajo las luces fluorescentes tenues de la oficina de registros del condado de Travis. Ese tipo de lugar que huele a papel viejo y preguntas sin respuesta. La empleada me entregó un sobre manila, sin levantar la mirada. Dentro había una copia de la declaración jurada que declaraba a mí abuelo, a Yarick Harrington, legalmente muerto. Y allí estaba, la firma de Rich clara como el día. Sostuve la página entre mis dedos, dejando que su peso se asentara en mi pecho. El documento afirmaba que un médico del Hospital General Saint Marel había confirmado la muerte de Ayarick. Yo conocía ese hospital. Todos en Austin lo conocían. Había cerrado 3 años atrás, demolido, pavimentado y convertido en un complejo de condominios de lujo. Bishop parado a mi lado con los brazos cruzados. Se inclinó sobre mi hombro. El número de licencia de ese médico, murmuró, no existe. Verifiqué, el nombre también es falso. Dije, nada. Me apreté la mandíbula con tanta fuerza que dolió. Pasamos las siguientes horas investigando más a fondo. Bishop hizo algunas llamadas a amigos que le debían favores, secretarios judiciales retirados, un ex fiscal de distrito y hasta un asistente legal entrometido que amaba el chisme más que dormir. Una pista nos llevó al juez que aprobó la declaración. Franklin Toll se retiró hace 2 años, justo después de que lo investigaran en silencio por aprobar procesos sucesorios acelerados para un grupo selecto de familias adineradas como la mía. Puse la palma sobre el pecho. No solo fingieron que Ayarick había muerto, lo borraron en papel, en registros públicos, en el ecosistema financiero. Lo cortaron de todo, y dentro encontré pilas de papeles, viejas escrituras, cartas, planos y al fondo una pequeña memoria USB etiquetada con tinta negra, K1 en caso de emergencia. De regreso en mi apartamento, la conecté, era un video. Varios, en realidad, hice clic en el primero. Ayarick apareció en pantalla, con una luz tenue como si lo hubiera grabado tarde en la noche. Su rostro se veía más delgado, más viejo, pero sus ojos tenían esa misma agudeza, esos ojos que antes cortaban mentiras en la sala de juntas como cuchillos. Si estás viendo esto, dijo, entonces o se me acabó el tiempo o alguien se aseguró de que así fuera. Me quedé perfectamente quieta. Creen que el poder viene de los cargos y las acciones. Pero no es así, viene de la verdad. Y últimamente he visto hasta dónde está dispuesto Rich a enterrarla. En el siguiente clip, su tono era más urgente. Miles Harrington apareció la semana pasada sin invitación. Trajo contratos que Rich no redactó. El lenguaje era peligroso. Quieren disolver la fundación benéfica, vender los activos a largo plazo, despojar lo que construí hasta dejarlo en huesos y cenizas. Video tras video. Documentaba todo: reuniones, sospechas, incluso un fragmento de video de seguridad donde Rich gritaba al personal pensando que nadie lo grababa. Y finalmente, el último archivo. Ayarick miró directo a la cámara. Sus ojos brillaban celeste. Si encuentras esto, no dejes que ganen. No dejes que finjan que nunca existí. Eres más fuerte de lo que crees. Y si estás viendo esto, no me he ido. No dormí esa noche. Vi una y otra vez el último clip con el rostro de mi abuelo, su voz cargada de advertencia y amor. Al amanecer, las palabras se habían grabado en mis huesos. Me duché. Me vestí con el mismo blazer gris que usé el día que dejé Austin y prendí el viejo gemelo de Ayarick en la solapa, un pequeño ancla azul zafiro. Siempre había sido su símbolo silencioso de resiliencia. A las 8:15 a.m. entré por las puertas giratorias de Ayarick Holdings. La gente se detuvo. Algunos levantaron la vista de sus lates. Otros no me reconocieron. Algunos sí desviaron la mirada. Pasé junto a la recepcionista que solía saludarme con un alegre buenos días, señorita Celeste. Hoy no dijo nada, estuvo bien. No estaba para charlas. Bishop ya estaba arriba ordenando los documentos legales. Habíamos pasado toda la noche preparando las acciones guardadas en el fondo fiduciario inactivo CFA que habían sido ignoradas durante años hasta que las activé con el poder notarial adecuado que Ayarick firmó 2 semanas antes de desaparecer. Conseguí votos por poder de otros pequeños accionistas, a través de un grupo de inversores que construí en silencio durante los últimos 6 meses. Algunos nunca habían querido a Rich, otros solo necesitaban recordar que esta empresa alguna vez representó algo. Los ascensores se abrieron en el piso 19, la sala ejecutiva. El salón olía a pulidor de madera y control. La larga mesa se extendía hacia una vista panorámica del horizonte de Austin. Rich estaba al frente, flanqueado por Miles y un círculo de ejecutivos escogidos. Llevaban sonrisas pulidas como armadura. Cuando entré, el rostro de Rich no cambió. Miles me hizo un leve asentimiento. Celeste, dijo en voz baja. Rich indicó una silla.
no te esperábamos. No, no lo hicieron, respondí, dejando mi carpeta sobre la mesa. Tomé asiento, no como invitada, sino como accionista con derecho a voto. Un punto en la agenda, el punto séptimo B. Presentación del accionista por poder Cephaya Inc. Holdings LLC. Había sido añadido discretamente por Bishop. Los ojos de Rich lo captaron demasiado tarde. La reunión avanzó entre formalidades. Desempeño financiero y actualizaciones estratégicas. Rich divagaba sobre el legado como un hombre que intenta ponerse un traje 2 tallas más grande que su alma. Luego llegó el punto séptimo B. Me puse de pie. Me llamo Celeste. Representante por poder de Cephaya Inc. Holdings, quisiera usar mi turno para la presentación de accionistas. Correcto. Según el artículo 3.2 de la Junta. Estás perdiendo el tiempo de todos, cortó Rich con voz tensa. Déjenla hablar, intervino una voz al otro extremo. El señor Ulcom, uno de los miembros más antiguos de la Junta, tiene derecho. Asentí. Inserté la memoria USB y bajé las luces. La pantalla parpadeó y luego apareció su rostro. A Yarik vivo, hablando a la cámara con calma medida. Si estás viendo esto. He desaparecido o me han hecho desaparecer. Mi instinto me dice que Rich y Miles tuvieron algo que ver. La sala cayó en un silencio denso. Detalló reuniones extrañas, papeles ocultos, abogados presionados, decisiones financieras que le fueron arrebatadas, y entonces, en un tono que se quebró apenas, querían convertirme en un fantasma antes de que muriera. Cuando el video terminó, dejé que el peso se asentara, me giré hacia la junta y avancé a la siguiente diapositiva, capturas de pantalla, registros de un médico falso. Un hospital que cerró hace 3 años, el certificado de defunción notariado con la firma de Rich. ¿Ustedes autorizaron transferencias financieras basadas en esto? Dije, suave pero firme. Fueron manipulados. Rich se levantó de un salto. Esto es ridículo. Ese video pudo haber sido editado. Deepfake de ella. ¿Quién sabe qué más hizo ella? Está con marca de tiempo, interrumpí. Metadatos sin alterar y la declaración jurada que Yarik firmó 2 semanas antes de desaparecer, dándome autoridad por poder sobre Cephaya Inc. Holdings. Levanté el documento sellado y lo puse frente al señor Ulcom. Miles se desplomó en su silla. Rich se puso rojo. Luego pálido. Estás mintiendo. Forjaste esto. La junta pidió un receso. En cuanto salí al pasillo, Rich me siguió, se acercó. Su voz como veneno. Deberías haberte quedado enterrada, igual que él. No parpadeé. Tal vez deberías haber comprobado 2 veces que tumbas permanecen cerradas. Sonrió con desprecio, pero la mano le tembló mientras se alejaba. De regreso en la sala. El analista forense confirmó que el video era auténtico. La declaración jurada estaba en regla. Se presentó una moción suspensión temporal de Rich, y Miles mientras durara la investigación legal pasó en silencio, por unanimidad. Entraron 2 guardias de seguridad. Rich no puso resistencia, me miró al pasar. Esto no ha terminado. No, dije. Ergida, esto apenas comienza. Detrás de mí. La puerta se cerró de golpe al ser escoltado Rich. Pero sabía que el verdadero fantasma aún no había regresado. Las luces del pasillo parpadearon mientras me alejaba de la puerta de la sala. Las voces apagadas dentro aún vibraban. Con asombro, no había llegado ni a la mitad del corredor cuando el ascensor sonó. Me detuve. Fue un sonido suave, familiar. Casi demasiado común después de todo lo que había sucedido. Pero en cuanto las puertas se abrieron, el silencio invadió todo el piso como el susurro antes de un trueno. Él salió despacio, una mano agarrando un bastón de madera, la otra apoyada en la pared como si dudara si el edificio era real. Y por un segundo, yo tampoco lo estaba de Yarik, mi abuelo, mi mentor, mi protector más feroz. Mi fantasma, su rostro estaba más delgado, un poco hundido alrededor de los ojos, y su cabello, antes negro azabache, ahora tenía mechones blancos, pero su presencia no había disminuido, si acaso, se sentía más aguda. Como una hoja recién salida del fuego de uno de los miembros de la junta, jadeó detrás de mí, otro se persignó. No, pude moverme. Mi cuerpo quería correr hacia él, pero mi mente estaba atrapada en la incredulidad. Me miró, y una leve sonrisa tocó sus labios. Entonces su voz cortó el aire. Ronca pero firme, he observado suficiente, dijo, es hora de limpiar esta podredumbre. Toda la sala quedó en silencio, se escucharon las sillas de cuero crujir, mientras los hombres en trajes de miles de dólares volteaban a ver al hombre que habían dado por muerto. Rich acababa de ser escoltado afuera, su arrogancia apenas disimulaba. Su caída y ahora esto Yarik dio un paso adelante, cada cojera, cada respiración parecía costarle algo, pero no se detuvo hasta llegar a la cabecera de la mesa. Su lugar. El que Rich había reclamado como suyo. Puedes sentarte, me indicó, con un gesto, justo aquí, donde perteneces. Me senté junto a él. Con las manos temblando apenas toda la fuerza que reuní para la emboscada de accionistas, se redujo ahora a algo más frágil. Una hija que acaba de recuperar a su abuelo, volví a mirar él.
Papel Nordlicht Best no era solo un título, era una advertencia para cualquiera que pensara que sería un títere débil. No tenía ni idea de que ya me habían moldeado en el fuego, yo me encargaré de esto, dije en voz baja, de todo a partir de ahora, asintió lentamente una vez, no volveré a liderar, no me quedan años. Y francamente, no quiero. Es tu momento, me formó un nudo en la garganta, no vas a desaparecer otra vez. ¿Verdad? Sus labios se curvaron levemente. No, a menos que tenga que atormentar a alguien. Reí demasiado de repente. El sonido salió de algún lugar profundo, un lugar que había estado apretado por demasiado tiempo. Él se recostó. Cerrando los ojos por un momento, simplemente respirando debería haber sido el comienzo de la paz. Como un amanecer después de demasiadas tormentas, pero antes de que pudiera siquiera respirar este nuevo futuro. Otra verdad se estrelló contra el cristal, el zumbido del ascensor ni siquiera había desaparecido cuando las ventanas de la sala de conferencias vibraron, como si el edificio mismo se preparara para lo que venía. Los últimos restos de mi adrenalina ni siquiera habían salido de mis venas. Pero algo en el aire cambió, mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba pulida. Lo levanté. Sin identificador de llamadas, solo un mensaje de texto, creí que deberías escuchar esto antes de la próxima votación de la Junta. No confíes en nadie. Lo miré fijamente. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Bridge ya estaba fuera, suspendido, al menos temporalmente. Miles había estado inusualmente callado desde entonces. Podría ser un farol. ¿Una trampa o algo peor? Hice clic en el archivo de audio adjunto. La voz llegó granulada, filtrada por un equipo barato, pero inconfundible. Ese viejo es una carga, escupió la voz de Rich. Si no firma, lo hacemos pasar. ¿Sabes qué hacer? Luego Miles. Más calmado, más calculador. El fracaso total suena trágico pero ordenado. ¿Me congelé? No, lo reproduje otra vez. Luego una tercera, sentí como el aire se volvía más delgado. Apreté el teléfono como si pudiera evaporarse. No eran solo palabras, eran intención. Mi abuelo no solo había desaparecido para sobrevivir. Y yo había estado en habitaciones con sus posibles asesinos, estrechando sus manos, sentada frente a ellos en reuniones. Volví a abrir el texto y deslicé para ver si había algo más. Al final, una sola palabra, Lords, me impactó como un chorro de agua fría. Lords. Mi asistente de años atrás, a quien Rilla acusó de malversación y echó sin aviso, desapareció casi de la noche a la mañana, sus archivos borrados, su nombre manchado. Siempre dudé de esa historia. Pero no podía probar lo contrario, no había tenido noticias de ella desde entonces. Hasta ahora salí corriendo de la sala y tomé el ascensor hasta el laboratorio forense digital seguro, un espacio viejo en un rincón del edificio que Ayarika había construido décadas atrás. El aire aún olía débilmente a polvo de servidores viejos y filtros de café. Envié el archivo al archivo cifrado de la compañía y pedí a uno de nuestros ingenieros de TI de confianza que verificara su autenticidad. Asintió con gravedad, está sin editar. Quien sea que lo envió tenía acceso directo. No paré, llamé todos los favores que tenía, contacté a un viejo amigo de recursos humanos que aún vigilaba a los ex empleados de la empresa. Al anochecer. Ya tenía una dirección, conduje al otro lado de la ciudad hasta un pequeño apartamento, en un segundo piso de un complejo deteriorado, detrás de un supermercado cerrado. Toqué una vez, la puerta se abrió lentamente y ahí estaba ella. Lords parecía mayor. Más aguda. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, luego miraron a la calle. Detrás de mí, ¿viniste sola? Sí, vaciló, luego se apartó. Entonces hablamos. Dentro de su apartamento era sencillo, ordenado, unas pocas fotos enmarcadas. Una tetera hirviendo en la estufa. Pero en su mesa de cocina estaba un disco duro externo y un montón de carpetas manila, polvorientas. Guardé copias, dijo sin que se lo pidiera, copias de respaldo. Después de que Rich me echó, supe que algo no estaba bien, pensé que podría filtrarlo anónimamente. Pero todo lo que intenté, me volví a mí luego. Desapareció tu abuelo y yo, exhaló con fuerza. Me asusté, Celeste, pensé que, si podían hacerle eso a él, ¿qué oportunidad tenía yo? No dije nada, solo escuché. Sentí el temblor en su voz, el peso que había cargado durante años. Y entendí por qué era el mismo peso que cargué cuando me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. Ni de la traición, ni de las mentiras, ni de la familia que creía tener. Ella deslizó el disco duro hacia mí. Está todo ahí, transcripciones de reuniones, reportes médicos, memorandos borrados de la junta, cosas que Rich creía desaparecidas. Lo guardé en silencio. Y cuando vi a Yari entrar en ese edificio hoy, supe que era hora. Asentí, tragando un nudo en la garganta. Más tarde esa noche, regresé a la oficina. A Yariki, el abogado general de la empresa. El señor Aybridge aún estaban en su suite privada. Entré. Puse el disco duro sobre la mesa de vidrio y pulsé reproducir.
Ninguno de los dos habló mientras la grabación sonaba. Los ojos de Ayarik no parpadearon. Aybridge se recostó, apretando la mandíbula. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio por largo rato. Esto es criminal, dijo. Finalmente Aybridge. Si esto sale a la luz, las acciones de la empresa se desplomarán, desencadenará investigaciones federales. La mitad de nuestro personal podría perder sus pensiones. Los clientes podrían irse. Lo sé, dije. Sin embargo. Es la verdad, miré a Ayarik. Su mano temblaba ligeramente mientras extendía la suya para tomar la mía. Siempre has tenido la fuerza para llevar la verdad. Pero la fuerza también significa saber cuándo contenerla y cómo. Me recosté en la silla, mirando la pared de ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Tendremos que ser cuidadosos. Esto ya no es venganza, es legado, vidas, hacer esto bien. Aunque signifique contener el fuego un poco más. No hacemos público esto, dije al fin. No todavía. Aybridge levantó la mirada. Lo usamos como palanca. Presionamos a Reggie Miles para que se desvinculen totalmente. En silencio, se van sin dejar rastro, sin paracaídas dorados. Protegemos la empresa, nuestra gente. Y cuando eso suceda, lo hacemos público en nuestros términos. Ayarik exhaló profundamente. Eso es liderazgo, susurró, asentí. Sentí una calma extraña invadirme. Como si por primera vez el suelo bajo mis pies no se moviera. Ya no estaba sobreviviendo, estaba eligiendo. Salí de la oficina pasada la medianoche. La ciudad se había aquietado. Las luces del edificio se apagaban tras de mí mientras conducía de regreso a mi apartamento. Un espacio pequeño donde no había pasado más que unas pocas noches desde que todo comenzó. Mi teléfono vibró 2 veces durante el viaje. Pero lo ignoré. Mi mente ya planeaba los siguientes pasos. Aparqué, subí las escaleras, llave en mano. Pero cuando abrí la puerta, las luces estaban apagadas y alguien esperaba en la oscuridad. Ni siquiera me quité el abrigo al entrar y buscar el interruptor. Lo sentí, esa quietud desequilibrante en la habitación, esa sensación que eriza la piel antes de que el cerebro pueda procesarla. Encendí la luz y allí estaba él, Miles, apoyado casualmente contra mi estantería como si llevara horas allí. Como si no acabara de ser parte de una conversación que me había hecho revolver el estómago. Imaginé que eventualmente volverías a casa, dijo, alisándose una arruga en la chaqueta como si esto fuera una charla casual. Bonito lugar. Tranquilo. No respondí, me quedé en el umbral con los dedos apretando las llaves tan fuerte que me dolía la palma. Vine en son de paz, añadió rápido. Levantando las manos, solo quería hablar como adultos. No me moví, no parpadeé. Tienes algo, Celeste, continuó, ambos sabemos que podría hacer estallar todo esto. ¿Crees que eres la única que tiene fósforos? Si entiendes ese fuego, todos nos quemamos. Dio un paso adelante, suavizando la voz de un modo que antes me funcionaba cuando éramos niños, robando dulces del despacho de papá. Mira. No estoy aquí para suplicar. Solo soy realista. Si esto se filtra, tu nombre caerá junto con el nuestro. Nadie sale limpio cuando las dinastías colapsan. Luego sonrió, esa sonrisa pulida de sala de juntas. Avancé hacia él lenta y firmemente. No, si él se desploma, es porque tú lo vaciaste para tu conveniencia. ¿Crees que lo tienes todo resuelto? Rille estalló. ¿Crees que eres la heroína en esto? Creo que pasé la mitad de mi vida ganándome lo que a ti te regalaron. Dije, ahora vas a devolverlo de una forma u otra. Su acercó. Destruyes esta empresa, Celeste, destruyes a la familia. Eso es realmente lo que quieres. No me moví. Tú ya lo hiciste. Abrió la boca y la cerró. No le quedaban líneas que jugar. Ni poder para fingir. Me di la vuelta y lo dejé solo en esa azotea. Con su legado. No fui a casa, todavía no. Mi teléfono vibró, mensaje anónimo. Encuéntrame en el garaje, la auditora quiere verte. Urgente. Debería haberlo sabido. Pero cuando ya estás en medio del fuego, otra chispa no te asusta. Me dirigí al estacionamiento subterráneo, los pasos resonaban en el concreto, no había coche. Ni señal de la auditora, solo Lindan parado cerca de la pared lejana, medio en sombras. No esperaba verte aquí, dije. No esperaba que resistieras tanto, respondió. Lo miré. Tú eras el voto neutral, yo era el voto inteligente, dijo. Acercándose. Jugué al medio, esperando ver quién saldría ganando. Él se encogió ligeramente de hombros. Eres más dura de lo que te daba crédito. Pero eso no significa que hayas ganado. ¿Todavía crees que hay tiempo para cambiar de bando? Sonrió. Fino y amargo. No estoy aquí para cambiar, estoy aquí para advertirte. Ríndete. Esto no termina como crees. No me rindo. Incliné la cabeza, última oportunidad. No parpadeé, solo me di la vuelta, tranquila como siempre. Y regresé al ascensor. Subí a mi auto con las manos firmes.
Luego, envié el mensaje. Lors respondió en segundos. Fase 2 confirmada. Miré la pantalla un largo momento antes de dejar el teléfono. No sonreí y no vacilé. Mañana caerán las máscaras. Cuando el amanecer pintó el horizonte con suaves tonos lavanda y dorado. Ya estaba sentada en la primera fila del auditorio de Ayarik Holdings. No bebí el café que habían colocado en la bandeja a mi lado. No miré los paquetes para inversionistas en mi regazo. Solo observé. La sala se llenó lentamente. Filas de trajes entraron. Murmurando, ajustándose la corbata, asintiendo con cortesía. Algunos me reconocieron y ofrecieron asentimientos cautelosos. Como si no estuvieran seguros de si aún era una amenaza o ya un fantasma. Entonces entró Rich y caminó por el pasillo como si fuera una alfombra roja hecha solo para él, calmado, seguro, como si nada se hubiera desmoronado la noche anterior, como si su mundo no pendiera de un hilo a punto de romperse. A mí no me miró directamente, solo pasó rozándome con esa sonrisa ensayada. Un segundo después apareció Miles. Su rostro estaba más pálido de lo usual, evitó el contacto visual por completo y se sentó más atrás. Era extraño, el hombre que antes aprobaba cada decisión millonaria ahora reducido a un observador silencioso. Las luces bajaron un poco, señalando el inicio de la reunión. Rich subió al podio, encendió el micrófono y aclaró la garganta. Gracias a todos por acompañarnos. La agenda de hoy es simple: reorganización para asegurar el futuro de Ayarik Holdings. Propongo una reestructuración que consolide la toma de decisiones ejecutivas y elimine restricciones consultivas obsoletas, incluyendo la disolución de los roles consultivos legacy, incluyendo el asiento ocupado por Celeste Ayarik. Un murmullo bajo recorrió la sala. Permanecí sentada, inmóvil, continuó con gráficos y vueltas. Una actuación pulida, debo admitirlo. Pero justo cuando iba a iniciar la votación, una voz clara, firme y familiar resonó desde el fondo: no tienes derecho a hablar en mi nombre. Las cabezas se giraron, el abuelo caminó despacio por el pasillo, flanqueado por su abogado a un lado y Lords al otro. Sus pasos no eran apresurados, pero sí seguros, firmes. No la marcha de un hombre senil o frágil. Este era un hombre que había decidido desaparecer y ahora volvía a reclamar lo que se había mal utilizado en su nombre. La mandíbula de Rich se tensó. Su mano cayó del micrófono. Miles parecía a punto de vomitar. El abuelo llegó al frente. Tomó el micrófono de repuesto de su abogado y dijo con devastadora calma: confié esta empresa para que fuera vigilada, no tomada. Confundieron mi silencio con rendición. Sugirió ligeramente y me lanzó una mirada breve. No fue sonrisa ni asentimiento, solo lo justo para decir: ahora. Su abogado abrió un folio de cuero y sacó un sobresellado. El sello de cera llevaba el escudo personal del abuelo, uno que no había visto desde niña. Presento, anunció el abogado. La activación de la cláusula 47B, también conocida en el protocolo sucesorio como la cláusula fantasma. Confusión se esparció entre los accionistas. El abogado explicó: si en algún momento el fundador de Ayarik Holdings desaparece en circunstancias sospechosas y permanece incomunicado por más de 6 meses, el control del voto pasa al fideicomisario más ético, consistente con la misión original de la empresa. Luego me entregó un documento fechado hace 6 meses, firmado por el abuelo y con mi nombre en la primera línea: autoridad total de voto. Efecto inmediato, me levanté lentamente. Rich ladró: esto es una trampa. Ella manipuló. El abuelo levantó una mano. Fallaste la prueba, Rich. Ella no. El micrófono de Rich se apagó. La seguridad apareció junto a Lindan antes de que él pudiera ponerse de pie. No lo miré. Ya había enterrado mi confianza la noche que me acorraló en ese garaje. Miles no. Esperó instrucciones, se levantó en silencio y salió por la salida lateral, con los hombros encorvados como un hombre que ha sido desnudo públicamente. Me acerqué al podio y tomé el lugar de Rich. No había regodeo en mí, ni triunfo en mi garganta, solo respiración, firme y silenciosa. Miré al salón y dije simplemente: esto no es venganza.